con el alto auspicio de Ópticas Schilling y el patrocinio de Fundación Tacal y UNOCO, presentamos El Megáfono, la voz ciudadana. Hoy, en El Megáfono, la voz ciudadana. Siempre preferí estar en segunda fila y no en primera. Y en el estallido social consideré que era obligación estar en primera fila, no solo yo, muchos. Cuando tú enfrentas, eres, como dijo la Mónica, cruel, o simplemente te tratan de hacer un encerrón en una entrevista. El Megáfono, la voz ciudadana. El hombre que hoy tiene la gran responsabilidad en nuestro país de presidir a los empresarios. Tremendo título, pero probablemente nos vamos a sorprender de esa sencillez, de cómo partimos, cómo logramos seducir desde pequeños, incluso vendiendo koyak, flores, automóviles, etc. El éxito no es gratuito, tiene una carrera. Y hay frases que incluso en Chile nos identifican. Se puede, siempre se puede. Bueno, para hablar de eso y mucho más, tenemos hoy en el megáfono al presidente de la CPC, don Juan Sutil Cervoin. Un hombre del cual vamos a descubrir distintas características. Y para eso estamos aquí en el megáfono, la voz ciudadana. Muy buenas noches, Luis Ricardo, muy buenas noches a todos y los invitamos a ser parte de la comunidad del Megáfono, la voz ciudadana, visitando y participando en nuestro sitio web elmegáfono.cl y también nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, YouTube, Facebook e Instagram. Luis Ricardo. Bueno, ya lo he mencionado, estamos en la grata compañía de uno de los empresarios más importantes de nuestro país, nada menos que el señor presidente de la CPC. Juan, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, Luis Ricardo, por tener la oportunidad de estar aquí en el megáfono y en este tan importante programa y poder conversar con tranquilidad y a tus órdenes. Bueno, muchas gracias. Tus padres, Juan y María José, eres el quinto de 7 hermanos. Dije, no hay quinto malo. ¿De qué manera influyen tus padres en toda esta carrera exitosa que has hecho hasta ahora? Bueno, primero fuimos educados en el rigor de ese Chile de hace 50 años, donde las cosas eran difíciles, no era tan fácil. Y mi padre siempre tuvo en su léxico y en su discurso y en su acción que el bien común era un factor muy importante en el accionar de las cosas de la vida y que había que pensar muchas veces en los demás y postergarse uno. Y en el caso de mi madre, ella siempre nos inculcó la disciplina, el orden, las cosas bien hechas y sobre todo mucha perseverancia. Ella es, porque mi madre tiene 94 años, hasta hoy día, muy perseverante y además con un estilo de vida muy positivo. Hasta hoy día, teniendo 94 años, le sirven todas las micros, como digo yo. Le sirven todas las micros, pero hay dos frases de tus padres que de alguna manera lo dicen todos. Mira, tenemos unas lindas fotos. Bueno, esa foto en la playa de Cachagua, cuando éramos chicos, Cachagua no existía, era un campo. La casa nuestra era la casa que está frente a la isla. Y bueno, mi padre, junto con su socio Nemesio Vicuña, desarrollaron el balneario de Cachagua, que era un balneario muy sencillo, que hasta hoy día tiene sus calles en tierra y que de ahí surge esa comunidad, digamos, y mi familia, más bien dicho, eran zapallarinos y mi padre se fue de alguna forma a Cachagua. Y ahí nos criamos de chico todos juntos. Pero Zapallar está tremendamente marcado. Tu padre fue 34 años, si no mal recuerdo, alcalde de Zapallar. Bueno, estuvo muchas veces en la municipalidad. De hecho, fue el último alcalde electo con primera mayoría. En algunas oportunidades arrastró a prácticamente todos los concejales. Y yo creo que en gran parte por tener esta mirada de bien común. Y era un hombre muy transversal de pensamiento, liberal también,
y tenía amigos en todos lados. Y nosotros nos criamos en ese ambiente, en esa forma. Una verdadera comunidad. Era muy distinto a este mundo mucho más nuevo, más de 4x4, como digo yo. Todo terreno. Claro. Que en esa época era mucho más bien pueblerino. Era pueblerino, pero tú también hablaste de una palabra no menor que tiene que ver con el rigor. Y cualquier éxito, si no hay rigor, es súper difícil tenerlo. Tu padre, además, gran empresario, ¿no? Uh-huh. Bueno, el papá efectivamente fue un muy buen empresario. Él fue parte y fue socio de una compañía que se llamaba Huidobro y Nieto, que era lo que equivale hoy día al Tattersall o lo que hacemos nosotros hoy día. Y también era socio del laboratorio GECA, que quizá los que tienen más de 50 se acordarán de Odontine. Odontine. Veamos lo siguiente. Bueno, y ahí vivimos también lo que significó la crisis institucional de este país. Chile ha tenido muchas crisis institucionales, yo creo que hoy día estamos viviendo una, y se vivió la crisis del año 70 al 73. Esa industria que era líder con champú Kent, jabón Dial, Odontine, en un momento dado, en abril del 73, hubo que parar una bandera blanca, porque ya las balas eran tan grandes, que en protección a los trabajadores y trabajadoras de la fábrica hubo que entregarla. Y eso significó que Chile dejó de tener pasta de dientes, champú, jabón, y a la gente joven no tiene recuerdo de esas circunstancias que fueron muy dolorosas. Así que en parte la vida empresarial de mi padre fue interrumpida precisamente por razones más bien que empresariales, razones en ese minuto políticas, digamos. Claro, pero también hace que esos ejemplos desde pequeño tú veas que el rigor y el emprendimiento hacen parte. Yo lo mencionaba en la presentación, porque lo tuyo viene desde bien pequeño. Cuando mencionaba, por ejemplo, cosas como el collar. Claro. ¿Qué te recuerda? Claro, esto había que hacerlo bien porque había que moverlo, te fijas así. Entonces, como 10 minutos antes de que terminara. Claro, depende cómo estuviera la demanda, pero Ya. Tú lo movías un poco y cuando tú estás en clase a la 1 del día y tú dices, bueno, estoy muerto de hambre, y bueno, el kayak vale un poco más, por supuesto, dentro de clase que fuera de clase, y uno arbitraba ese margen. Claro, pero ahí había que jugabas ahí con los jugos gástricos. Hay unas fotos importantes de cuando justamente esos años, porque la vida va pasando muy rápido, pero las fotos definitivamente van quedando, son un reflejo de lo que hemos hecho. Bueno, ahí estoy sacándome un loro, como pueden ver, y está la Francisca, mi hermana, que ella es pintora, la Paula, que es publicista, destacada publicista, la Carmen, que es enfermera, está la Cote, que también es publicista, Josefina, igual que mi madre, y después están los más chicos, que es la Claudia, y Rodrigo, que es abogado. Y todos fuimos criados de alguna forma en el rigor. Ahí estoy con nuestro vecino, Mario Avid, y estamos en la terraza de la casa de ellos, en el campo. Como tú puedes ver, es un cerro, Campo Rulo, como son los campos allá de la zona de Catapilco. Y bueno, nos vestíamos con mucho honor con manta de guaso. Y ahí estoy, y fíjate esta foto, parezco de Auschwitz. Estoy con los zapatos rotos, te fijáis que están con la punta rota. Y tuve la suerte de estar con cierrecler, porque a veces heredábamos los pantalones de mi hermana que no tenían cierrecler y tenían como unos botones aquí al lado. Y esa era la realidad. Y Marito, que era más chico, ahí se está empinando para la foto. Eso en la entrada a la casa del campo. Y hacíamos esa vida, que era una vida muy hogareña, muy de campo. Compartíamos con la gente del campo y aprendimos ahí a compartir la cuchara también, que es muy importante. Compartir la cuchara, sí, es muy importante. Yo hablaba del tema del kayak porque claramente hay cosas que, insisto, no se heredan,
o sea, vienen de la herencia, no se hurtan, y ese bichito va picando. Además, estudiaste en el Verbo Divino, ¿cierto? Y allí vas marcando una presencia, porque ser disléxico en nuestro país y probablemente en el mundo es súper complejo, porque el leer, bueno, y cómo si las letras se me cruzan, los números, hay una cantidad de temas que no son menores. Sin embargo, tú en el Verbo Divino no solamente aprendiste, no fuiste uno de los mejores alumnos tal vez por ese tipo de razones, pero sí como presidente de curso eras casi imbatible. Yo no sé quién te derrocaba, para decirlo de alguna manera moderna. Felipe Tupper en una oportunidad me derrocó. ¿Te derrocó? Sí, sí. Pero tuve la oportunidad muchos años de mi vida ser presidente de curso, representar a mi curso con mucho honor. Hasta hoy día nos vemos y nos reunimos. Y también me tocó ser delegado o presidente de Acción Social, que en el Colegio Verbo Divino era muy importante, porque el colegio y la congregación tiene un componente muy transversal, pero no solo transversal, sino que muy social. Y ahí no solo yo conocimos la realidad de las poblaciones de aquella época, del Sename de aquella época, de los trabajos de invierno, donde salíamos al sur. Me acuerdo de haber ido a Villarrica, nos alojábamos en la iglesia de Villarrica, por ahí donde pudiéramos instalarnos. Y hacíamos trabajos sociales que eran muy distintos. Uno usaba una tapita de Coca-Cola con un clavo, cartones, tablas, y ayudábamos en esos años a tapar los orificios del viento y la protección de los techos. O reemplazar los techos. Tú te acordarás que se usaba mucha piedra, mucho neumático, en poner las costaneras y poderlos fijar con los clavos. Bueno, eso queda reflejado en un anuario. Nosotros tenemos justamente esas fotos. Claro, dice, aquí el perro todos los lunes lo vemos llegar trayendo las diversas mercaderías de patronato, relojes malos, herraduras de canario, etc. Los relojes no eran tan malos porque me los compraban. Pero dicen que los relojes sí tenían un precio bastante elevado. Sí, la novedad del año a un módico precio sobre 10.000. Se le ven en los recreos rodeando varios admiradores que escuchaban sus cuentos, que tiene más grupos que el Banco de Sangre. Bueno, siempre había que ponerle un poco, porque para ponerle emoción al cuento. Bueno, hay varios compañeros tuyos que definitivamente han sido exitosos, pero uno de ellos además es cantante. Bueno, Juan fue uno de mis primeros amigos. Fuimos compañeros de curso entre primero y tercero básico. Después a mí me cambiaron al curso del lado, pero en esos años tuvimos una linda amistad. De hecho, lamento mucho no haber encontrado una foto en donde aparecemos los dos así como peleando en guardia, en broma, en el patio del colegio. Recuerdo con nitidez cuando me invitó al campo que tenían allá en Zapallar. Nos fuimos una noche de lluvia tremenda en un Volvo que ellos tenían, un Volvo precioso, esos redondos atrás. Y nada, una familia muy linda. Aprendí en ese fin de semana cómo era que se trasquilaban a las ovejas, porque ellos tenían muchas ovejas allá. Así que nada, puros lindos recuerdos. Un ser humano fantástico, aunque después nos cambiaron de curso, pero siempre tuve mucho cariño y admiración por él. Juan, te mando un abrazo muy grande, que estés muy bien. Bueno, yo tengo los mismos recuerdos. Con Alberto fuimos muy amigos de chicos y fuimos amigos por siempre. Sin embargo, ¿más de algún combo en su momento? Sí, me pegó varios combos. Me pegó, porque ellos tenían un ring en el jardín. Y él, Javier, el hermano más grande, ese me pegaba más porque era más grande. Que también soy muy amigo y somos competidores. Javier es un gran empresario. Él tiene una compañía que compite con Pacific Nut y es un gran exportador de frutos secos. Bueno, y más que exportador, un desarrollador de mercado, porque una cosa es tener un oficio y otra cosa es contribuir al país a través de abrir mercado. Eso lo hice yo y lo he hecho y lo hizo Javier en forma ejemplar. Y eso marca una diferencia muy grande cuando Chile no tenía los mercados, no tenía la producción. En esos años Chile producía 10.000 toneladas de nueces, hoy día produce 200.000, 20 por... en cada uno de los productos. Eso trae también un desafío muy importante de hacer empresa.
y desarrollar mercado y agregar valor. Bueno, nosotros somos el megáfono La Voz Ciudadana y justamente le vamos a dar paso, Evelyn, a La Voz Ciudadana. Así es, ahora vamos con el lema de este programa, La Voz Ciudadana. Juan Sutil, presidente de la Confederación. Mi pregunta es, ¿cómo se piensa extirpar el cáncer de la concentración económica que daña y produce la mortandad de la economía social de mercado, principalmente o que no deja funcionar el mercado? Y se ha demostrado, hemos tenido colusiones. Y las colusiones se producen por la concentración económica. Es muy fácil ponerse de acuerdo 2 o 3 actores. Es el gran daño que se ha producido en nuestra economía. ¿Cómo se puede resolver? Bueno, yo tengo mucho respeto de Roberto. Sin embargo, yo creo que él formula quizás demasiado marcada la pregunta, porque se mide los parámetros económicos, a mi juicio, en Chile incorrectamente. En la OCDE, una pequeña empresa, una pyme, es cuando vende menos de 50 millones de euros, que son 65 millones de dólares. Si tú sumas todas mis compañías, yo tengo varias que venden eso y soy un gran empresario en Chile. Y en Europa o en cualquier país desarrollado serían un negocio o una MIPYME. Entonces, dicho esto, si uno tomara el parámetro de los países europeos, probablemente no existiría esta concentración. Si bien es cierto, hay ciertos grados de concentración, pero también hay una cosa que es muy importante, que es que hay una cadena de integración. Porque la pyme, la MIPYME, la pequeña, la mediana y la gran empresa, trabajamos todos integrados. Y eso yo creo que es relevante. Ahora, ¿cómo se puede derrotar esto? Se derrota, a mi juicio, con desarrollo, crecimiento, como lo logran todos los países que logran el anhelado desarrollo. Vamos a entrar en eso. No Ya. me des el detalle todavía porque Ya. es el minuto de la pausa y Evelyn lo tiene muy claro. Sin embargo, aprovecho de decir que Óptica Schilling son parte relevante de nuestro programa, Evelyn. Así es, interrumpimos entonces por un momento la entrevista con el señor Juan Sutil para ir a una pausa comercial, pero antes te invitamos a participar en todas nuestras redes sociales, porque el megáfono es la voz ciudadana, donde eres libre para opinar y debatir. Una pequeña pausa comercial y ya regresamos. En Ópticas Schilling tenemos lo mejor para ti. Visita nuestra red de tiendas y encuentra todo lo que necesitas para el cuidado de tu visión. Nuestro equipo de profesionales te entregará una asesoría integral desde un examen visual hasta una solución óptica de gran calidad y a tu medida. Además, comprar en Schilling.cl es muy fácil. Las mejores marcas a un clic. Ópticas Schilling, tu salud visual en las mejores manos. En Chile cada vez se integra más a las personas con discapacidad. Eso dicen. Nosotros no estamos tan seguros. Y seguimos con el megáfono La Voz Ciudadana junto a Luis Ricardo Villarroel Rivera y nuestro invitado, el presidente de la CPC, Juan Sutil. Adelante, Luis Ricardo. Tú tienes hijos, nietos, pero vamos al inicio. Estamos hablando de María Isabel. ¿Cómo la conociste? Bueno, primero a mi chica la conocí, mira, Con... qué buena foto. Y que éramos chicos, ¿ah? ¿Y esa canción? Sí, pues muy buena, de la Whitney Houston. Ahí también, sí, eso, ya estábamos casados. Mira que éramos cabros chicos casados ahí en la calle del Inca.
Y la conocí en la playa, fíjate, Y ahí estaba esperando a Nicolás, y ese es Juanito. Y yo con mi camisa media vaquera americana. Ahí están los primeros 3 niños, que es Juan, Nicolás y Francisco. Hoy día tienen en 36, 34 y 33. Es bonito, uno se emociona cuando las ve. Bueno, ese es parte del tema, Juan, porque detrás de un gran empresario hay igual un gran hombre. El formar familia no es fácil. El hecho de que además esa canción te inspire, María Isabel, sin duda es parte fundamental del éxito y también, por supuesto, la compañía de los fracasos. Pero cuando hablamos de familia, estamos hablando realmente de probablemente un sueño que se va convirtiendo en realidad, y la compañera en ese camino es fundamental, ¿no? Los hijos, en fin, los abuelos, y construir un hogar, construir una casa. Y cuando pasas de la emoción a la angustia, estamos hablando de que definitivamente en Chile hay cosas que cambiaron virulentamente. Pero de pronto nos encontramos también con un Chile tremendamente violento, con asaltos, con temas no menores, y que has sufrido tú en carne propia. Entonces, cuando hablamos de esa efectiva emoción, y tú te enteras además de que hay violencia, y es en tu hogar, es en tu gente, no sé cuál fue tu reacción, pero me gustaría recordar por lo menos la nota. Minutos de terror se vivieron en el domicilio del presidente de la Confederación para la Producción y el Comercio, Juan Sutil, luego de que la tarde de este jueves un grupo de desconocidos ingresaran al inmueble en la comuna de Lo Barnechea e intimidaran violentamente a la asesora de hogar y al suegro del empresario. Si bien Sutil y su esposa no se encontraban en el domicilio, fue la asesora del hogar quien, tras ser maniatada y encerrada en una habitación, la que logró liberarse y alertar a carabineros. ¿Qué pasa, Juan, cuando uno ve estas imágenes violentas? Pero ¿qué pasa en lo personal cuando tú además estabas lejos? Yo no quiero pensar, pero sería interesante preguntarte qué hubiese pasado si tú hubieses estado allí presente. Bueno, primero tú dejaste una premisa respecto de un hombre que hace cosas como yo, tiene una gran mujer, ¿no es cierto?, que también hace las cosas junto conmigo. Y en ese sentido, la María Isabel ha sido un pilar fundamental para mí, para la familia y para el desarrollo que hemos hecho juntos. Y ella es muy participativa. Y segundo, cuando uno ve esas imágenes que son dolorosas, porque al final lo que hacen, no solo a mí, sino que a muchos, te violentan o te violan tu privacidad, intimidad. Y yo lo he vivido en este caso y lo he vivido también en otros casos. No hay que olvidarse que hemos sido objeto de varios atentados y probablemente por el solo hecho de estar jugando el rol que juego. Y como ser humano, si a mí me violenta verlos, ¿qué hubiese pasado si tú hubieses estado ahí? ¿Qué crees? ¿Cuál hubiese sido tu reacción? No sé, en realidad es un tema chocante, tóxico. No sé, yo creo que hay dos opciones. O enfrentar eso con tranquilidad y negociar, como lo he hecho toda la vida, de tratar de salir jugando y que ellos hagan lo suyo y con el menor daño posible, lo cual es difícil porque en general su estrategia es intimidarte a través de la violencia o golpearte. Causar pánico. Exacto. Y aquí esa parte no nos resultó, primero porque estaba Roxana y estaba mi suegro, que es casi en ese minuto no autovalente, por lo cual tuvieron más libertad para actuar. Ese es un camino, haber actuado así. Y el otro camino es haberlo enfrentado, y cuando uno enfrenta, tiene que enfrentar con decisión y anda a saber tú lo que podría haber ocurrido ahí. Claro, cuando uno enfrenta con decisión. Y ahí voy a entrar entonces en aras del tiempo en el tema de las fechas, porque las fechas marcan. 21 de octubre del 2019, ¿qué significa para ti? Bueno, efectivamente en octubre hay un estallido social de una profundidad enorme, de una violencia muy grande, incluso con muy buena coordinación de quienes actuaron y con mucho vandalismo. Y lo que ocurre ahí es que yo sentí
que era mi deber enfrentar. Yo había rechazado participar en la presidencia de la CPC, que me la habían ofrecido, que yo participara, que compitiera. También rechacé anteriormente la posibilidad de competir por la presidencia de la Sociedad Nacional de Agricultura, porque para mí lo mío era contribuir en lo positivo. Yo siempre he sido un dirigente gremial, pero siempre preferí estar en segunda fila y no en primera. Y en el estallido social consideré que era obligación estar en primera fila, no solo yo, muchos. Y ahí tomé la decisión de participar. Y me tocó asumir en marzo del 2020, y me tocó junto con otra crisis, que era la crisis de la pandemia, que se transforma en una crisis social, en una crisis sanitaria, y junto a eso hay que sumar dos crisis más, la institucional. Hoy día Chile está, en lo que dicen los filósofos, en un estado de interregno, donde las reglas actuales nadie las respeta y las que están por construirse todavía no se construyen. Entonces estamos en una suerte de crisis institucional, quizás con algunos grados de anarquía, porque no estamos siguiendo el orden establecido, y a eso se suma una crisis económica transitoria, producto de una polarización autodeterminada de las autoridades para proteger nuestra propia salud. Entonces me tocó un 4x: social, institucional, política, sanitaria y económica. 5, o quizás 4, porque pero la institucional... probablemente la vida política. te había estado preparando de poco para asumir esos riesgos. Pocos son los valientes que se atreven a decir: aquí estoy en momentos de crisis, y de las crisis más importantes que ha tenido el país. Y te veía muy orgulloso el tema del aporte país, los ventiladores. Sin embargo, un año después hay portadas que a mí probablemente me sorprenden, como esta. Bueno, yo voy a usar palabras que no son mías. De las cosas que me ha producido mayor emoción en mi vida es habernos entregado a contribuir al país. Juntamos 150 millones de dólares, el fondo más grande relativo a la economía de un país. Fuimos los primeros en entregar los alimentos, fuimos los primeros en traer los ventiladores, los primeros en traer las cánulas que no las tenían otros países, que fueron fundamentales, los primeros en darle protección a los médicos y traer equipos para la protección. Salvamos a miles de adultos mayores. En el mundo, Luis Ricardo, lo vimos como en España, Italia, Francia, países desarrollados, los adultos mayores quedaban abandonados y morían solos. Y también vimos cómo tenían que elegir quién vivir y quién no morir. Pues bien, nosotros hicimos eso, y la mayor segunda emoción respecto a esto fue cuando trataron de alguna forma destruir o denostar el trabajo realizado. Llega el doctor Santander, director de la Posta Central, y me dice: mira, yo, Juan, fui del Frente Manuel Rodríguez, fui un hombre de izquierda y los conozco, yo sé lo que están tratando de hacer, y vengo a decirte que salvé 108 vidas, usé los ventiladores hasta 18 días sin ningún problema. Si bien es cierto, es tecnología del año 2000, no la tecnología de los que han llegado después de eso, que estuvieron embargados. Hay que entender que no habían ventiladores en el mundo, y vengo a dar la cara y te vengo a decir que esto ya lo dije, y lo dice en un Twitter. Y después viene diferentes médicos, del doctor Martínez, el jefe metropolitano de salud, donde dice: oye, basta ninguneo, se usaron más del 80% de los equipos, salvaron vidas. Después viene el doctor Duñac, después viene la doctora la Graciela, que es la directora del JJ Aguirre, y empieza a salir la defensa de los propios médicos, y eso me genera mucha emoción, porque ni siquiera de nuestros pares o mis pares hubo una defensa, y yo en ese minuto tuve que salir de alguna forma casi solo a defender lo hecho. Incluso hice una columna
que fue publicada por el diario El Mercurio, donde digo, esta es la verdad. Y ahí digo, bueno, ¿cómo es posible que el equipo Chengwei, que funciona en 126 países con éxito, incluyendo los desarrollados, hoy día sean de alguna forma ninguneados, digamos, usando las propias palabras del doctor Martínez? Y ahí debo decir que lo que ocurrió es que Chile y el gobierno hizo un buen trabajo y tomó la precaución de comprar a tiempo. El problema que le pasó es que tanto el presidente Trump como el presidente Xi Jinping, siendo uno liberal y el otro comunista, hicieron lo mismo, embargaron. Y se embargaron equipos en Turquía, en Francia, en diferentes países. Y eso, estos ventiladores y respiradores y cánulas fueron claves para salvar vidas. Y yo me quedo con eso. Entonces, sí, no solamente eso, y tú fuiste súper generoso, dijiste, trajimos. Recordemos que traer eso en esa época era realmente hacer un juego de ajedrez, porque habían embargos, tomas de aviones, requisas, etc. Nosotros tenemos en el megáfono siempre la voz ciudadana. ¿Qué nos dice Evelyn? Así es, y en la voz ciudadana del día de hoy tenemos a Arturo Hidalgo, integrante de la ONG Asociación de Venezolanos en Chile. Estimado amigo Sutil, o no tan amigo, puesto que en verdad no nos conocemos, me gustaría a mí saber si su opinión sobre el efecto que ha tenido la migración en Chile es una opinión personal o está basada en algunas estadísticas. Me gustaría saber, por ejemplo, si esos puestos de trabajo que usted dice que nosotros ocupamos son puestos de trabajo que estaban desocupados. ¿Será que no eran bien vistos? ¿O son puestos de trabajo que se generaron gracias a la migración? En ese sentido, no veo el efecto negativo tampoco. Así que me gustaría escuchar su reflexión al respecto. Muchísimas gracias. No me contestes ahora. Es el momento justo para recordar a quienes nos auspician y por supuesto nos apoyan, en este caso Óptica Schilling, pero el detalle lo tiene Evelyn. Así es, nos vamos a una pausa comercial. Invitamos a todos a ser parte de la comunidad de El Megáfono, la voz ciudadana, visitando y participando en nuestro sitio web elmegáfono.cl y en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, YouTube e Instagram. Ahora vamos a una breve pausa comercial y seguimos conversando con Juan Sutil, nuestro invitado de hoy en El Megáfono, la voz ciudadana. En Ópticas Schilling tenemos lo mejor para ti. Visita nuestra red de tiendas y encuentra todo lo que necesitas para el cuidado de tu visión. Nuestro equipo de profesionales te entregará una asesoría integral desde un examen visual hasta una solución óptica de gran calidad y a tu medida. Además, comprar en Schilling.cl es muy fácil. Las mejores marcas a un clic. Ópticas Schilling, tu salud visual en las mejores manos. Sí, sí. Bajo de Menaco. Expresaremos en muralla la libertad de los trazos. El arte ayuda a muchos, otros los salva de los balazos. Dibujos espectaculares de talento, no somos escasos. Abiertos a la creatividad, no le tememos al fracaso. Diseñadores, creadores, obreros del mensaje. Cultivadores, sembradores, sanadores del paisaje. Pintores, inspiradores, conocedores de este viaje. Tejedoras y gladiadores de la cultura con coraje. El pueblo unido por la misma tinta, claro, pintarán un futuro es tan duro para impedirlo que el arte cambiará. Grafiteras, grafiteros, ante la opresión se levantarán. Revolucionan tus neuronas, la expresión popular no callarán. En Chile cada vez se integra más a las personas con discapacidad. Eso dicen. Nosotros no estamos tan seguros. Y seguimos con El Megáfono, la voz ciudadana, junto a Luis Ricardo Villarroel Rivera y nuestro invitado, el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, CPC, Juan Sutil. Adelante, Luis Ricardo. Gracias, Evelyn. Bueno,
La pregunta que se hace tiene que ver con la migración. No es menor, porque claramente hay distintas posiciones, hay distintas miradas. Yo, en lo personal, me ha tocado muchas veces, lo conversábamos antes de entrar al estudio, muchos años viviendo fuera de Chile. Yo he sido parte de aquellos que tienen que vivir fuera. Pero es distinto cuando uno llega, cumple las reglas, aporta, crea, y es muy distinto a cuando se invita a tu casa a algunos, pero otros, sin ser invitados, simplemente llegan. Y yo no sé si estamos preparados hoy, si tenemos una casa como para que todos sean bienvenidos, entre comillas, o todos finalmente aporten. Entonces, creo que allí hay una línea muy fina y yo creo que agradezco la pregunta porque de alguna manera nos da la oportunidad de aclarar esos dichos y finalmente colocar el foco. Bueno, primero yo le agradezco la pregunta a mi amigo venezolano, o su opinión más bien dicho, porque más que pregunta es una opinión. Lo que yo he dicho es una verdad del porte de una catedral. Primero, los países aceptan su migración por dos grandes motivos. Uno, humanitario, y el otro es por necesidad, ¿no es cierto?, para poder contribuir al desarrollo, al crecimiento, ya sea en los diferentes ámbitos de lo que esos migrantes pueden aportar, ya sea profesional o incalificado. Lo que yo he criticado es una política absolutamente indiscriminada, sin ninguna regulación, que ocurrió en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, y que de alguna forma el país no estaba preparado, porque si tú miras las cifras, Chile recibió prácticamente 1,5 millones de migrantes más los que habían, son del orden de 1.800.000. Y eso, Chile no estaba preparado en su red pública de salud, no estaba preparado en su vivienda, y los datos, como él pregunta, son objetivos. El 57% de los campamentos y el crecimiento de los campamentos de la región metropolitana son familias migrantes, con absoluta precariedad. Cuando uno recorre los barrios, que yo los he recorrido y los recorrí repartiendo alimentos, en una casa de repente de 50 metros uno encuentra migrantes que pueden haber 15, 16, 17, 14, con un hacinamiento no digno para un ser humano. Entonces yo digo, ¿Chile estaba preparado para eso? Y segundo, lo que yo dije fue, y es validado no solo por mí, porque yo lo que estoy diciendo es lo que han dicho otros y que son datos objetivos, como él me pide que yo explique. Hay dos informes del Banco Central clarísimos al respecto, informe de política monetaria, que hablan de lo que voy a decir. Hay un estudio de la Universidad del Desarrollo, hay un libro hecho por Cristóbal Belolio respecto a la migración, y todos concluyen que efectivamente ese alto impacto de migración generó, en este caso para las familias chilenas, un decremento en el crecimiento sostenido de los ingresos. ¿Y qué pasó? Que en un momento dado me hicieron una entrevista, y aprovecho de hacer una crítica severa al periodismo actual, que tiene menos narración y mucha cuña, y yo lo he visto en los canales que de repente el periodista está como estás tú, Luis Ricardo, y atrás tiene 15 personas que le están soplando de cómo pillar a quien entrevistan o cómo entregar una información. Tan es así lo que tú dices que detengámonos en lo siguiente con Mónica Rincón. Para mi gusto dan muestra además de una insensibilidad que espero que no represente a nadie más que al propio Juan Sutil. Lo primero, él sostuvo que si la gente se moría de COVID antes de llegar al hospital, era en buena parte culpa de ellos porque camas habían. Como están las camas, entonces sería en parte su responsabilidad. Yo me pregunto qué pensaría alguien al escucharlo que perdió así a su marido, a su hijo, a su hermana, a su mamá. De verdad me parece que son unas declaraciones completamente desafortunadas de Juan Sutil, y sumo la segunda. Dijo que los migrantes eran causa de que el país arruinara su crecimiento y su proceso de desarrollo. Dijo comillas, eso detuvo la llegada de muchos migrantes, dijo, y además se refirió a los irregulares. Eso detuvo también el desarrollo y el crecimiento. Es evidente que más población presiona los servicios públicos y que hay que regular la migración y atender los servicios públicos.
Pero echarle la culpa de que arruinaron el crecimiento y el desarrollo de Chile me parece que no solo es cruel, sino que además no es verdad, porque uno tiene derecho a tener... Ahí está. Bueno, lo que ocurre es que hay periodistas, incluyendo a la Mónica, que le ponen de su cosecha. O sea, ¿cuántas veces vemos el titular del diario que no dice ni condice lo que la noticia o la narración indica? Y en ese sentido, yo lo que estaba refiriéndome era al desarrollo y crecimiento de las remuneraciones, y el periodista podría haberme dicho, si había alguna duda, en vez de sacar una cuña o una mala cuña, haberme dicho, oye Juan, ¿a qué te refieres? Y quizás no hubiera pasado lo que dice la Mónica. Y respecto a la situación de las personas que fallecen en sus hogares, yo me refería a que uno también tiene una responsabilidad como persona de poder detectar, entender que estamos en una crisis, en una pandemia, y que somos también corresponsables de podernos cuidar y proteger. Ahora hay que entender también, y ahí sí le doy el punto, en que esa pregunta decía relación con las personas más vulnerables que no siempre tienen el acceso a poder llegar. Y no solo en la pandemia, sino que también en un montón de otras enfermedades, porque quizás no tienen los recursos para tomarse el taxi o no pueden llegar al Cefam porque no funciona 24/7 y finalmente tienen esa limitación fruto de la situación precaria en la cual viven. Ahora, yo en general, cuando afirmo algo, lo afirmo con responsabilidad. Lo que yo hago un cargo es cuando las cosas no son discutidas o transmitidas con el justo valor. Sí, ahí hay un tema de ética y estoy totalmente de acuerdo contigo y da para otro larguísimo programa con el tema. Pero, en fin, ahí vamos en aras del tiempo a pasar. Pero nadie se atreve a enfrentar, porque cuando tú enfrentas, eres, como dijo la Mónica, cruel, o simplemente te tratan de hacer un encerrón en una entrevista, o te sacan una declaración de hace 8 años que está en un contexto distinto para buscar una cuña. Entonces yo digo, ¿ese es un periodismo correcto? Y hoy día ese periodismo correcto está compitiendo con una serie de diarios electrónicos que van replicando y tergiversando la información. Pero lo que sí estoy cierto, y probablemente no me vas a corregir, es que tú hasta el día de hoy sigues madrugando. Dicen por ahí que al que madruga Dios le ayuda. Te levantas temprano, ¿no? Sí. Sí. Ok. Hay otros que también se levantan temprano. Mira, tenemos el siguiente saludo. Este saludo a don Juan Sutil por su inmensa labor en beneficio de la verdadera imagen del sector privado del país. Él ya demostró su cariño a nuestro país y a nuestros compatriotas cuando movilizó a diferentes empresas para traer elementos en ayuda y en defensa de los ciudadanos en este ataque que hemos recibido con el coronavirus. Bueno, es un grande don Rafael, pero se lo dije el otro día en la reunión anual de la pequeña y mediana empresa. Hemos trabajado muy de codo a codo con la CONAPYME y con sus 7 confederaciones, y le agradezco mucho sus palabras, porque que las diga un grande y valiente como es don Rafael, para mí es de... Mira, para nosotros, y yo a Rafa hace rato no lo veo, porque por distintas razones nos ha estado a tocar viajar y vivir en otras partes, pero como el megáfono hemos sido el primer programa y tal vez el único que lo he ido a cubrir incluso fuera. En este caso recuerdo una gira que hice hasta Costa Rica para cubrir justamente todo lo que hace esta confederación el pequeño, el detallista, el comerciante, para decirlo en términos bien claros, porque a veces las confederaciones están... No, estamos hablando del gallo de almacén, de barrio, etc. Así que, la panadería. Exactamente, lo conozco, lo hemos hecho con gran esfuerzo en esa época, pero lo hicimos y transmitiendo en directo desde Costa Rica justamente para darle un espacio al mundo emprendedor.
Así que estoy totalmente de acuerdo con tus palabras. También tenemos y seguimos, mira, el megáfono es la voz ciudadana. Así es, Luis Ricardo, la gente quiere hacer sentir sus dudas e inquietudes y qué mejor espacio que acá, con la voz ciudadana. Ahora vamos a invitar a una colera del Persa San Enrique de Quilicura que le va a hacer una pregunta. ¿De dónde sacó eso? Porque no sé de dónde lo sacó que ganamos 1 millón mensual nosotros, pues. Si con cuál ganamos 18 o 20 lucas el puro día domingo, si venimos pura cosa a usar. ¿De dónde sacó eso? Aparentemente se refiere a que los coleros ganan 1 millón de pesos. ¿Dónde salen las cifras? Porque ahí hay una pregunta con bronca. ¿De dónde sale esa...? Bueno, si ella es colera y trabaja en la feria como trabajan los feriantes, que los feriantes están un día lunes en un lugar, el martes en otro, el miércoles en otro, el jueves en otro, el viernes en otro, y que se van desplazando, que tienen su vehículo, que tienen su puesto. Si uno va mirando los márgenes promedio, cuando uno va a una feria y le pregunta, y eso que a la gente no le gusta decirte exactamente todo lo que gana, uno puede llegar a la conclusión que tienen esos ingresos, porque al final, por algo, ellos prefieren tener un autotrabajo independiente porque ganan más dinero y tienen más libertad que en un trabajo formal dependiente. Y bueno, puede ser que ella trabaja de colera y puede ganar 20 lucas, como dice, y si trabaja 20, 25 días gana 500.000 pesos, pero también puede estar trabajando su marido o su hija y quizás reúnen ese monto. Yo lo que me estoy refiriendo al comerciante, dicho así, establecido dentro de las ferias y que tiene ingresos importantes. Y uno lo ve en la forma en que ellos se desplazan, los vehículos que usan, y muchas veces, Luis Ricardo, las cifras no representan la realidad. Quizás estoy diciendo algo que no es políticamente correcto, pero es una realidad. Y eso significa que hay personas que no imponen por el total de sus haberes, y eso también va generando una suerte de que las cifras oficiales no siempre son no se condicen con la realidad de los ingresos. Sí, y fíjate que también hay un tema que probablemente no está aquí en pauta, pero que tiene que ver con los coleros. Hay varias lecturas al respecto, ¿no? Tú dijiste las ferias, los formales que trabajan y pagan patente y se estabilizan. Otros coleros, que muchos por necesidad, pero también hay otros, donde se venden las cosas robadas, ¿dónde está, quién regula? ¿Dónde está incluso el tema de la droga? Hay mucho tema por cortar, así que no es un tema menor, pero tampoco es menor que nosotros en este minuto nos vamos a agradecer a quienes nos auspician y hacen posible que tengamos el megáfono, la voz ciudadana, ¿no, Evelyn? Así es, los invitamos a que se queden en la sintonía de nuestro programa y también a participar en todas nuestras redes sociales. Ingresa a nuestro sitio web elmegáfono.cl y sigue todas nuestras plataformas. Una breve pausa y ya regresamos. En Ópticas Schilling tenemos lo mejor para ti. Visita nuestra red de tiendas y encuentra todo lo que necesitas para el cuidado de tu visión. Nuestro equipo de profesionales te entregará una asesoría integral desde un examen visual hasta una solución óptica de gran calidad y a tu medida. Además, comprar en Schilling.cl es muy fácil. Las mejores marcas a un clic. Ópticas Schilling, tu salud visual en las mejores manos. En Chile cada vez se integra más a las personas con discapacidad. Eso dicen. Nosotros no estamos tan seguros.
Y seguimos con el megáfono La Voz Ciudadana desde el Hotel Regal Pacific junto a Luis Ricardo Villarroel Rivera y nuestro invitado que tenemos hoy, Juan Sutil. Adelante, Luis Ricardo. Bueno, el tiempo pasa volando y claramente llega el minuto en aras del mismo de ir acelerando los saludos. Ale Mustakis no ha querido estar ajena a este saludo. Adelante, Ale. Pero Juan ha sido súper jugado, súper entregado, 24/7. Es un tipo que ha partido empresa, es un emprendedor, empresario, un gallo que es grande, es un referente en el mundo empresarial. Y creo que le ha tocado un lugar difícil y que ha sido jugado y se ha metido en todo y ha tratado, y si se puede equivocar como cualquier persona que trate, como yo me equivoqué 1000 veces en la sexta, cualquiera. Es imposible que alguien no se equivoque más cuando estáis de verdad tratando de hacer cosas, porque la mejor manera de no equivocarte es no hacer nada. Así que yo admiro mucho a Juan y hemos estado mucho juntos, nos tocó trabajar mucho juntos y todavía hago varias cosas con él y creo que además ha ido entendiéndose, como que partió quizá con una visión que antes era fácil tener en un Chile antiguo y creo que se ha ido conectando, ha tratado de entender, ha buscado los espacios, ha conversado con la gente y eso se valora demasiado. Bueno, la Ale también es una grande, gran dirigente gremial, puso a la Asociación de Emprendedores... ¿Te cuento una primicia? Sí. La tenemos invitada para el próximo programa. Ah, pero fantástico porque ella... Vamos a hablar con ella en detalle. Ella la lleva, claro. Ella la lleva. Y tiene proyectos muy lindos, incluyendo el que está haciendo en Bajos de Mena, que es un proyecto de integración y de generación de emprendimiento a través de estampado de las poleras que venden las cadenas de retail y que incorpora muchos nuevos emprendedores. Un co, eso es en Bajo de Mena, que vamos a hablar en detalle. Pero en aras del tiempo, insisto, va muy rápido. Los sueños. Todos tenemos sueños, has cumplido muchos. ¿Cuáles te faltan por cumplir? Mira, yo el primer sueño que tuve en mi vida fue hacer empresa, por cierto, hacer familia, pero hacer empresa. Y lo importante es que uno vaya viendo que esos sueños se van dando igual que el cauce de un agua, que va buscando y buscando su camino. Y va buscando su camino y que van llegando las cosas y en la medida que uno actúa con respeto, responsabilidad y seriedad, eso va generando los réditos, el crecimiento y agregando valor de verdad y riqueza sustentable. Y me siento orgulloso de contribuir al país en eso y que quizás de lo que produce Empresa Sutil, casi la mitad termina en manos de todos los chilenos, del Estado, y que se redistribuye correctamente. Y los sueños, si lo quieres poner en una cosa sencilla, me encantaría tener un pequeño restaurante. ¿Dónde? ¿En Catapilco? Claro. Las raíces. Claro, volver a mis raíces, tener un pequeño restaurante. ¿Y eres bueno para la cocina? Me encanta cocinar, me encanta y soy bueno para cocinar. Y no soy de receta, sino que voy... Bien, ahí voy nos haciendo. identificamos. Yo también Exacto. cocino sin receta, con lo que hay. Exacto. ¿No es cierto? Ese es el mejor tema, es ser creativo. Juan Sutil, ¿cómo era joven? Así. Bueno, y así estamos despidiendo a este soñador. Juan, Óptica Schilling ha sido justamente el auspiciador nuestro por más de 15 años y te quiere hacer, por supuesto, este obsequio, este regalo, que espero vayan con el estilo sutil. No sé si es un estilo muy sutil o no, porque... Pero está perfecto. Claramente... Me lo voy a poner para Óptica hacerle honor a Óptica Schilling, del cual además somos amigos. ¿Viste? Mira, qué mejora. Parezco de la PDI. Ok, bueno, con Juan, Óptica Schilling, estamos terminando, Evelyn, el programa el día de hoy, agradeciendo por supuesto la sintonía, pero además siempre nos despedimos con un tema cultural, ¿no? Así es, agradecemos la presencia de don Juan Sutil y ahora vamos a dejar también con un adelanto de nuestra próxima invitada que llegará con toda su pasión a este programa que llamamos El Megáfono, La Voz Ciudadana. Y en el próximo capítulo del Megáfono, La Voz Ciudadana, tenemos a otro invitado de lujo. Creo que la gente brillante es la que se lleva bien con la vida.
A veces nos equivocamos mucho con el éxito, creemos que exitoso es alguien que le fue bien. No, exitoso, no me gusta ni siquiera la palabra exitoso. Hay que buscar ser glorioso, no exitoso. Y la gloria es poder disfrutar la vida. El megáfono, la voz ciudadana. Y nos despedimos, como bien tú decías, Luis Ricardo, escuchando una gran banda, un tema de Santiago All Star llamado Preparen Candela. Hasta pronto y nos vemos en el próximo capítulo. Todos los rumberos que quieren gozar